Muchas gracias. Bueno, hermanos, un gusto. Voy a acercar un poquito más. Ahí sí. Un gusto poder saludarlos, poder estar con ustedes nuevamente en un tiempo tan especial, ¿verdad? Que es poder celebrar la Reforma, un mes que nos invita a recordar para seguir construyendo, ¿no? Y bueno, dar gracias a Dios por esta oportunidad, por poder ver a algunos de ustedes, ¿cierto? Y poder saber que están bien, poder saber que Dios sigue siendo fiel, ¿verdad? Con cada uno de los suyos. Y eso es lindo poder escuchar sus expresiones, el testimonio público, ¿verdad? De que el Señor no falla, sino que Él está siempre presente. Y es una cuestión que debe ser muy importante para todos nosotros. Uno trata, en mi labor acá en Chillán, ¿cierto?, de animar a los hermanos y que vayan adelante y animando y tratando a algunos de repente con penas, con ciertos niveles de angustia. He tenido varias hermanas aquí con problemas de ataques de pánico, ya que toda esta cuestión, ¿cierto?, es una sumatoria al final que va produciendo cierto desgaste emocional en el corazón, pero uno está siempre ahí tratando de guiar, de bendecir, de animar, y que es bueno saber, ¿cierto?, que Dios en medio de esas situaciones sigue glorificándose, sigue actuando en favor, ¿verdad?, de los suyos, de su iglesia, y en favor de cada uno de nosotros. Así que me alegro, bueno, alcancé a llegar para escuchar algunas expresiones, ¿verdad? La verdad que estaba conectándome y de repente se me apagó el computador, así que tuve que esperar que terminara de apagarse y volver a prenderlo. Pero gracias a Dios igual alcancé a escuchar algunos testimonios, así que me alegro, deseo que el Señor les bendiga, queridos hermanos de Hualpén. Voy más o menos al tanto, ¿cierto?, de cómo va el templo, y claro, el pastor Luis, que siempre me llama por ahí los días viernes, me va contando cómo va todo esto. Bueno, mi deseo es que el templo les quede hermoso para la gloria de Dios. Amén. No para la gloria de Hualpén, ¿cierto? No para la gloria de Hualpén, sino que para la gloria de Dios sea un lugar, ¿verdad?, que convoque a la gente, que convoque a aquel que necesita a Cristo, ¿verdad? Y sea un lugar especial. Muchos años han pasado, por lo que entiendo, estamos, bueno, 10 años, literalmente 10 años. Pero creo que durante estos 10 años ustedes han aprendido, ¿verdad?, una cuestión que es sumamente relevante hoy. Que la relevancia del cuerpo de Cristo no está en la capilla, no está en la construcción de un templo, sino que está en la comunión del Espíritu Santo. Ahí está la relevancia de la iglesia. Ahí está la verdadera unidad del cuerpo de Cristo. Y bueno, hoy día que estamos de esta forma, esto igual es culto, esto igual es iglesia, esto igual es cuerpo de Cristo, trabajando, adorando en unidad, unidos a través del Espíritu Santo, porque podemos estar físicamente presentes, ¿cierto? Este famoso término de la presenciabilidad, pero eso no significa que necesariamente el Señor esté presente. No sé si me explico. La relevancia está en que no importa la circunstancia, la situación, si nosotros estamos unidos al Espíritu Santo, en comunión, ¿verdad? Allí el Señor se sigue glorificando y el Señor sigue actuando en nuestros corazones. Así que, amados hermanos, hermanas, les animo en el Señor a seguir adelante. Ya en algún momento me imagino que volveremos a nuestras capillas, en algún momento, no sé cuándo. Yo no quiero ser pesimista, pero yo le digo a los hermanos, falta todavía para que volvamos al templo. Primero, los que tenemos hipertensión, tenemos que tratar de recuperarnos un poco con la hipertensión, porque si no, no vamos a poder entrar al templo. Así que bueno, los hermanos se rían, pero en algún momento el Señor nos va a permitir nuevamente tener esos hermosos cultos, cuando estábamos todos juntos, ¿cierto?, viéndonos y dándonos la mano, abrazándonos, deseándonos bendición de esa forma. Mientras tanto, seguimos siendo iglesia en nuestros hogares, seguimos siendo la iglesia de Cristo, aquella que ama, ¿cierto?, lo que Dios ama,
y ahí tiene que estar nuestra centralidad. El pastor Luis me pidió que hablara sobre la reforma. Yo entiendo que ustedes ya venían todo este mes tocando este tema y bueno, aquí en Chillán hace mucho calor, así ya estoy transpirando, de verdad que hace mucho calor. Por eso, bueno, por eso a lo mejor ustedes es difícil que me vean desde que estoy aquí en Chillán, sobre todo usando como vestón, corbata. Para mí es muy agobiante porque el calor aquí ha estado, sobre todo estos días, muy fuerte. Me imagino cómo va a estar para el verano. Me ha pedido que hable sobre la reforma y tratar de hacer un amarre, un cierre, aunque no sé qué es lo que vieron ustedes, pero pidiéndole al Señor que me diera también, que no solamente esto fuera un tema de hablar de la reforma, que a lo mejor al oído hay cosas que a lo mejor van a ser muy repetitivas, pero yo quiero quedarme con la última sola. Ustedes saben que se compone, los pilares de la reforma están compuestos por las 5 solas. Quiero quedarme con la última de ellas, que siempre es la última que se pone porque tiene un propósito este orden, también por qué están de esta forma distribuidas las 5 solas. Pero antes de eso, un poquito de historia, ¿les parece? ¿Ya? Tengo acá lo siguiente. Lo que comienza como una protesta muy simple de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas que estaba llevando a cabo, ¿cierto?, la Iglesia de Roma. Esta protesta culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia. Recordemos que hasta antes de la Reforma existía solamente una iglesia, la Iglesia Católica Universal, pero romana apostólica o apostólica romana. Pero esta protesta, no como la que hemos vivido acá en Chile, sino que una protesta donde se presentaban ideas y argumentos, lleva a este gran movimiento. Pero un movimiento que no impacta solamente una iglesia en Alemania, sino que es un movimiento social, porque es un impacto a la sociedad de aquel entonces, un verdadero impacto. Este movimiento, denominado como la Reforma, se expandió en los próximos 200 años, cruzando el océano y llegando a Norteamérica. Las 5 solas que vamos a ver muy resumidamente, para después llegar a la última, resumieron la teología propulsada por la Reforma. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta, ¿cierto?, de la Catedral de Wittenberg, un 31 de octubre de 1517. La queja principal, ¿ya?, lo que más uno encuentra en las 95 tesis, era la venta de las indulgencias, con las cuales se pagaba, ¿verdad?, una buena parte, o se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Fue gracias a esas ventas de indulgencia en aquel entonces. Sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de las indulgencias, sino también toda la teología que la Iglesia romana practicaba y enseñaba, no solo en aquel entonces, sino que hoy se sigue revisando hasta el día de hoy. Por años, los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia católica, ¿verdad?, abrazaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que era la Iglesia la que daba salvación y no Jesús. Junto con la teología relacionada, ¿cierto?, al plan de la redención, estos fueron cambiados absolutamente. Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo este nuevo entendimiento teológico con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, porque recordemos que hasta antes de la Reforma la Biblia era prohibida al pueblo y lo único que, o el momento en que se tenía acceso a la escritura era a través de las misas, y estas misas eran, ¿verdad?, en latín, cosa que el común denominador no manejaba, ya que el latín llegó a ser un idioma solamente de las clases altas, y en este caso apoderado por la Iglesia romana. Estas necesidades dio origen entonces a estas
famosas 5 solas, impulsado también la reforma por un evento histórico relevante, importante, como fue la invención de la imprenta, que fue de una gran ayuda a Martín Lutero para así publicar sus tesis, sus comentarios, sus ataques apasionados, hay que decirlo, porque Martín Lutero era un tipo muy colérico, muy pasional, le costaba manejar o refrenar un poco su carácter, pero eso le sirvió en cierto grado para con valentía, ¿cierto?, proclamar los errores en los que estaba cayendo la Iglesia Católica de aquel entonces. Así es como nace la sola Escritura, la palabra de Dios, ¿cierto?, como la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente, de acuerdo a Gálatas 1, del verso 6 al 10, segunda de Timoteo 3:16 y segunda de Pedro 1:3. Hasta ese entonces, la autoridad máxima no era la Escritura, sino que era el papado y las doctrinas de la Iglesia. Aunque estas a lo mejor se podían contradecir, y de hecho se contradecían y se contradicen muchas hasta el día de hoy, para el catolicismo romano no tiene una mayor implicancia, porque para ellos en la dogmática el orden jerárquico es el papado, es la Iglesia y por último la Escritura. De allí nace entonces esta cuestión relevante. ¿Cuál es la autoridad máxima de la Iglesia? ¿Cuál es la autoridad máxima del cristiano en cuanto a la dogmática, a la enseñanza, a la cuestión normativa? Solo la Escritura, solo la palabra de Dios. El segundo aspecto, o la segunda sola, ¿verdad?, es el solus Christus. La salvación se encuentra solo en Jesús, excluyendo así todo camino para llegar, ¿verdad?, al Padre, de acuerdo a Hechos 4:12, y también a través de las mismas palabras de Cristo, cuando Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él, si no es por Él. La Iglesia Católica en aquel entonces asumía esta realidad de manera diferente, diciendo que la salvación la daba la Iglesia Católica, y por eso era esta cuestión de las ventas, ¿cierto?, de las indulgencias en aquel entonces. Luego pasamos a la tercera sola, que era la sola gratia, la salvación, ¿verdad?, que es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada solo en los méritos de Cristo, porque no hay mérito en el ser humano que valide ser salvado por Jesús. De acuerdo a Efesios 2:8, solo por gracia somos salvos. Y no solamente alcanzando el perdón, ¿cierto?, de nuestros pecados, sino que alcanzando vida, y una vida inclusive más allá de la muerte, a través de la resurrección con Jesucristo. Con Él, dice el apóstol Pablo, ya estamos sentados en los lugares celestiales. Entonces la salvación es un acto de gracia dado por Dios al ser humano, para que nadie se gloríe, sino que es un don, ¿verdad?, que viene del cielo. Y posteriormente la cuarta sola, la sola fide. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir a esto. De acuerdo a Efesios 2, del verso 8 al 9, y Romanos 3:28. No hay nada que el ser humano pueda hacer, ¿verdad?, para ganarse el cielo. Yo tengo mayoritariamente familia católica por el lado de mi padre. De hecho, mi padre se iba a ir al seminario, él quería ser seminarista, en el contexto católico romano. Y ellas, tengo muchas tías por ese lado de los Vallejos, ellas siempre dicen la importancia de las buenas obras para ganarse un trocito de cielo. Y qué triste, porque uno que trataba de conversar con ellas o con otros, cuesta, ¿cierto?, poder hacer que de repente esas ideas puedan cambiar en la mente, en el corazón. Muchos años, obviamente, allí sumergido en esa realidad, de entender de que
No hay una cuestión meritoria en el hombre y no hay esfuerzo alguno que el ser humano pueda hacer para validarse delante de Dios y alcanzar salvación, validarse delante de Dios y poder llegar al cielo. Todas estas cuestiones son actos de amor de Dios derramados al ser humano de manera inmerecida. Y por último, soli Deo gloria, que es solo a Dios la gloria, el propósito de la salvación, el propósito de la escritura, de la fe y de Cristo, que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter, de acuerdo a Efesios 1, del verso 4 al 6, y 1 de Pedro 2, 9. Estas frases representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan, y de ahí que toda iglesia bíblica necesita no solo abrazar estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados de generación en generación. Yo quiero en esta hora poder compartir con ustedes el último tema, que es el soli Deo gloria, y poder dejar también una palabra desafiante en nuestros corazones, no solamente una cuestión de historia, sino que poder dejar allí también, con la gracia del Señor, una palabra que quede en nuestros corazones en este día. Este lema define la esencia de la adoración a Dios. Pero ¿dónde la Escritura nos habla de esto? Yo quiero invitarles allí que puedan abrir sus Biblias en 1 de Corintios, capítulo 10, que es uno de los pasajes de los tantos que hay, que nos hablan de la importancia y la relevancia de esta cuestión fundamental de solo a Dios la gloria. 1 de Corintios, capítulo 10, del verso 23 al 33. Voy a leer todos los versículos, no me voy a detener en ellos en realidad, así versículo por versículo, solamente para entender el contexto de la historia o del relato. Dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que venden en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os visita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracia? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Aquí hay algunos principios fundamentales y relevantes en de acuerdo a este contexto de solo a Dios la gloria. Uno de los grandes logros de los protestantes fue rescatar la adoración espiritual de la contaminación ritual, idolátrica y supersticiosa en que se encontraba. El movimiento puritano terminó de purificar lo que aún restaba. Los puritanos fueron llamados así por su protesta contra la conservación de rituales romanísticos, ¿cierto?, de la Iglesia romana, pero que estaba en Inglaterra. Recordemos que se separan, ¿verdad? Y hay un conflicto de intereses, pero la Iglesia anglicana quedó con mucha herencia, obviamente romana, en Inglaterra, y que reclamaban una adoración más pura para Dios.
En esencia, la adoración debe tener a Dios como el centro. Toda adición no sancionada por la Escritura fue desechada por los verdaderos protestantes. El entretenimiento, así como el gusto y la complacencia personal, no tienen lugar en la adoración a Dios. Una de las cuestiones importantes y relevantes de este principio, y que yo lo quiero llevar a una cuestión muy práctica que tiene relación con la vida cultica, la pregunta es la siguiente: ¿de qué se trata el culto? ¿Para qué es el culto? ¿Y a quién se dedica el culto cuando se reúne, verdad, la comunidad de fe? Todas las respuestas a estas preguntas es una sola. El culto se trata de Dios. El culto no se trata ni de mis problemas existenciales, ni de mis enfermedades, ni de mis tristezas, ni de mis angustias. Cuando la comunidad de los santos se reúne para adorar, cuando la comunidad de los santos se reúne en el culto, es para exaltar a Dios, es para adorar su nombre. Vale decir entonces que el culto se trata exclusivamente de Dios y no de mí. Yo no soy el centro del culto. Cuando la iglesia pierde su enfoque y cree que el centro del culto gira alrededor de la congregación, esa iglesia ha tomado el camino errado. Porque el culto y la vida cristiana y mi vida misma no se centra en mí. Yo no soy el centro de mi propia existencia. Mi vida completa, mis actos, mis palabras, como leíamos, ¿verdad?, a través de las palabras de Pablo ahí en la iglesia de los Corintios, todo lo que yo haga, todo debe ser para glorificar a Dios. Eso quiere decir que mi vida debe ser una expresión constante donde el nombre de Dios sea glorificado. Ese es un desafío que el día de hoy la iglesia de Cristo lamentablemente ha olvidado. Hoy día la iglesia de Cristo busca su propia satisfacción, busca el sentirse bien en el culto, que todo esté bonito, que todo esté lindo, que el mensaje ojalá sea un mensaje, ¿verdad?, tierno, amoroso, que ojalá no haya corrección, porque la corrección incomoda. Esa iglesia ha perdido completamente la vista, es una iglesia que no entiende que todo lo que el cristiano hace y todo lo que el cristiano hace en comunidad debe ser para la gloria de Dios. No se trata de mí, se trata siempre de Jesús. Él es el centro, Él es el centro. A lo mejor nosotros no hemos caído en lo mismo que la iglesia romana, en darle la gloria y la adoración a ídolos o santos y todo lo que usted quiera. Pero a lo mejor hemos desvirtuado el camino creyendo que se trata de nosotros y haciendo de nosotros el centro de cada reunión, cuando eso no es así. Yo lo he dicho, ustedes lo saben, yo vengo de un contexto pentecostal. Mis padres son pastores pentecostales. Y siempre yo tenía una discusión con mi mamá, lo digo, se lo voy a comentar aquí a ustedes, pero que no salga acá, aunque ella sabe que yo siempre lo cuento. Pero mi mamá es una mujer, mis papás en realidad son personas que ellos disfrutan mucho del tema del carisma, ¿cierto? Del mover del Espíritu Santo en ese contexto. Entonces, yo por algunos motivos a veces y situaciones que de repente me impedían ir, sobre todo el día domingo, al culto, cuando estaba soltero todavía y no era de la alianza todavía, la iglesia a la que yo pertenecía eran muy avivados los hermanos, ya debo decirlo, muy avivados, de amenes bien fuertes, que si yo, mucha alegría, mucho gozo en el culto, pero no se veía esto de danza o profecía, no, sino que eran cultos avivados, voy a llamarlo así, ya, porque para qué faltar a la verdad. De repente mi padre ahí con su fervor y todo, mi papá es muy pentecostal, de repente expresiones en lenguas, pero no pasaba más allá de eso, ¿eh? Entonces cuando yo no iba de repente por alguna situación al culto, yo le decía a mi mamá, ya vieja, le decía yo, ¿y cómo estuvo el culto? Cuéntame. David, me decía ella, maravilloso, maravilloso. Ah, sí, cuéntame, ¿cómo estuvo el mensaje?
chuta, me decía ella, realmente no me acuerdo mucho. Pero tú me acabas de decir que el culto estuvo maravilloso, o sea, ¿cómo mides lo hermoso del culto? No, que el Señor se glorificó, Dios se movió con poder, y entonces tú te sentiste bien, sentiste que tu fuerza, sí, el tema de sentir, de la vivencia, ¿no? Dentro del culto. No estoy diciendo que necesariamente eso esté mal, pero un día tuve que decirle a mamá, lo que pasa es que tu motivación para ir al culto está errada. Porque no se trata si tú te sientes bien o no te sientes bien en el culto. Es verdad, todos hacemos el culto lo hacemos todos. No lo hace el predicador, no lo hace el que coordina, no lo hace el que dirige la alabanza. Toda la comunidad de fe hace el culto. Pero el culto va dirigido a Dios. Entonces Cristo es la esencia. Entonces si yo no siento algo, lo siento o no, eso no debe ser la relevancia en mí. Porque el culto no se trata de mí, ni de mis necesidades. El culto se trata de darle gloria a Dios. Él es la centralidad. Entonces ella me decía, sí lo sé, pero igual estuvo bonito al final. Pero claro, a veces nosotros perdemos un poco. Yo entiendo, ¿a quién no le gusta sentirse bien? A todos, ¿cierto? A todos nos gusta sentirnos bien, o sea, y sobre todo cuando en algún momento estamos en el culto, ¿cierto? Y sentimos la presencia de Dios y a lo mejor corren hasta lágrimas en nuestras mejillas. A mí también me pasa. Ya no crean que soy una persona que me estoy oponiendo, sino que estoy ejemplificándolo solamente. Y uno se goza, y uno dice, gracias Señor, porque a lo mejor era el toque que necesitaba de su Espíritu Santo para sentirme reconfortado en algo especial. Pero eso no quiere decir que el culto se trate de mí, sino que el culto se trata de Jesús, se trata de Dios. Él es el centro de la adoración. No tenemos que olvidarnos de eso. Hoy día la protesta no es contra los poderes estatales, ¿cierto? Como los que querían detener la reforma en el siglo XVI. La protesta hoy debe ser contra la degradación del cristianismo bíblico. Y esa degradación ha venido en la medida en que la Iglesia ha abandonado o ha violado los principios expresados allí también en las 5 solas, pero sobre todo ha dejado la Biblia de lado. Hay una frase que dice reformando para reformar, que varios la pusieron. Ustedes saben qué dijo esa frase, ¿no? Esa frase está dentro de un contexto, ¿sí? No es una frase así para el bronce. Esas palabras las dijo Martín Lutero. Las dijo Martín Lutero. Pero ¿cuál era la intencionalidad de esas palabras en Martín Lutero? Él invitaba a permanecer siempre en reforma. ¿Pero en reforma de qué? ¿En una relectura del texto bíblico? ¿En un cambio constante de la Iglesia? ¿En un cambio constante del Evangelio? ¿Como lo que hoy se pretende? No. Cuando Martín Lutero expresa esta cuestión, esto se debe a un contexto y era la invitación que Martín Lutero estaba haciendo de permanecer siempre apegado a las Escrituras, a las verdades bíblicas, a los principios que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Cuando el cristiano deja de reformarse, deja de ir a la palabra y solo la Escritura y solo la palabra de Dios, el cristiano va perdiendo el entendimiento y la visión. Yo recuerdo hace, yo 15 años atrás más o menos. Me acuerdo que estuvo de moda 2 cosas. Yo no sé si en Hualpén pasaría lo mismo. Ustedes me dicen sí o no, pero yo me encontré con la sorpresa en la Alianza, mientras yo era estudiante del seminario, en Temuco. Tenía amigos que iban a una iglesia que está al ladito ahí del seminario, y que habían varias prácticas y cosas que a mí me llamaron la atención, pero no para bien, debo ser honesto. Y eran 2 cuestiones. Una era que los jóvenes usaban como una ilusión, un anillito, tipo ilusión, o el anillo que fuera, hombres y mujeres.
los jóvenes. Y una cruz chiquitita en el bolsillo. Miren, dos cosas interesantes. El anillo, por lo que me explicaron ahí mis amigos, tenían relación con, en este caso, con el compromiso de permanecer vírgenes hasta el matrimonio. Eso representaba el anillo. Y los que estaban pololeando, bueno, guardarse hasta el matrimonio y no tener ciertas relaciones sexuales antes, porque entendemos, de acuerdo a la luz de la palabra, que aquello está prohibido, que esa intimidad está para ser gozada en el matrimonio y no fuera de él. Ahí está el compromiso, el anillito, ¿ya? Y la cruz en el bolsillo, una cruz chiquitita, que fuera chiquitita, pero no andarla relleno en una cadena o en aros las mujeres, sino que en alguna cartera, en un bolso, en los bolsillos de los pantalones, qué sé yo. Entonces yo pregunté y dije, bueno, me pareció curioso lo primero. Y dije, miren qué bien, bueno, interesante. Le dije, pero lo segundo, ¿por qué una cruz? Yo me pasé un rollo teológico en la cabeza, ¿eh? Debo decirlo. Porque para mí el símbolo de la cruz es tremendo. Porque en la cruz hay una cuestión tan profunda, una paradoja tan inmensa. La vida y la muerte, o la muerte y la vida, están en la cruz. Porque fue necesario que uno muriera para que existiera vida para la humanidad. Entonces, para mí la cruz es un símbolo sumamente hermoso, relevante. De hecho, tengo cadenas con cruces y algunas veces hasta me critican porque las uso. Entonces yo digo, oye, digo yo, si hay un símbolo que debe representarnos a nosotros, un símbolo que no tiene poder, absolutamente nada, sino que simboliza, es la cruz. Es la cruz. Entonces yo estaba muy metido con esto de la cruz en los bolsillos. Y dije, no, este es otro nivel, dije yo, de comprensión de la cruz. Entonces, ya, bueno, en pocas palabras, la idea era que los chicos, porque esto está dedicado a todos los jóvenes, ¿eh? Era que si en algún momento iban a hacer algo indebido, entonces como andaban en las carteras, los bolsillos, iban a meter la mano en los bolsillos, iban a tocar la cruz y se iban a arrepentir de hacer lo que pensaban hacer. Porque les iba a recordar, ¿cierto? La cruz, recordar a Cristo, el sacrificio y todo. Entonces, claro, cuando yo supe me sentí decepcionado porque yo estaba con un rollo teológico más o menos importante. Pero miren, a lo mejor esto que yo les comento puede sonar interesante. En aquel entonces fue muy curioso y muchos andaban con eso. Hasta unos compañeros del seminario que eran solteros y jóvenes anduvieron hasta con el anillito ahí también en el dedo. ¿Sabe cuál es el problema? Que el cristiano critica mucho al catolicismo romano por la idolatría, por las imágenes. Pero ¿sabe cuál es el mal de los cristianos evangélicos? El fetichismo. El fetichismo religioso a través de objetos como ese anillo, como esa cruz en los bolsillos. ¿Me va siguiendo? Es como lo voy a ejemplificar con algo bíblico. ¿Se acuerda usted de la serpiente de bronce que erigió Moisés en el desierto? ¿Verdad? Hay un rey, ahí en Primera de Reyes, llamado Ezequías. ¿Sabe qué hizo este rey? En ese entonces, cuando él asume, lo primero que hizo fue derribar los lugares altos, el altar Acera, y destruir la serpiente de bronce que había levantado Moisés en el desierto, porque hasta ese entonces le quemaban incienso a la serpiente. A alguien se le ocurrió una idea genial, una idea que parecía hasta espiritual. Oh, qué bueno, gloria a Jehová, seguramente dijo alguno por ahí, porque tenemos esto. Esa serpiente que dio salvación para los que eran mordidos, ¿verdad? Y si miraban la serpiente no morían. A veces hay cuestiones que parecen al oído interesantes, importantes, hasta parecieran espirituales.
cuando no lo son. Eso es fetichismo. Un fetichismo típico del mundo evangélico, y con mucho respeto lo digo, es tener la Biblia abierta en el Salmo 91 creyendo que con eso usted tiene la casa guardada. Eso es un fetichismo. Eso no es espiritualidad. Porque la Biblia, queridos, es un libro que contiene la palabra de Dios, pero es el contenido, la esencia, lo que está detrás de la letra. No el libro en sí. Este libro no le va a salvar de nada. Eso se llama fetichismo. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el cristiano ha olvidado que tiene que seguir reformándose. Hay que permanecer en una constante yendo a la Escritura, yendo a la palabra. Si nosotros dejamos de hacer eso, hay un resultado nefasto. Y es que quitamos de la centralidad de nuestras vidas a Dios. A Dios. ¿Quién es el centro de la existencia del cristiano? Es Cristo. Pero a veces elegimos serpientes de bronce que pillamos por ahí, las espiritualizamos, como el anillito, como la cruz en el bolsillo, y sacamos del lugar que le corresponde a Dios, creyendo que estos elementos, estas cosas, nos van a ayudar. Eso es terrible. Eso es terrible. Pero ¿por qué ocurren estas cuestiones? Esto ocurre gracias a los nuevos movimientos y a las nuevas relecturas de la palabra. Y yo soy un crítico, yo soy una persona, yo soy un amante del estudio de la Escritura. En el seminario, gracias a Dios, he tenido la oportunidad y me dedico solamente a hacer doctrina en el seminario en Concepción. Ese es mi ramo. Es el ramo que yo he hecho ya como por 4 años. La teología sistemática. Y yo abrazo la teología, la amo. Amo la teología sistemática. Puede ser aburrida, cansadora, sobre todo para los estudiantes. Pero nosotros tenemos que estar claros en las cosas que creemos. Una teología sana es una teología que es 100% bíblica. Hoy día hay negroteología. Negroteología. Gracias a este movimiento de las vidas negras importan. Y ahí andaban los evangélicos levantando también, ¿cierto? Siguiendo las manadas, las ideologías del momento, levantando sus cartelitos y pidiéndole perdón, ¿cierto?, a la comunidad negra. Una teología completamente desvirtuada de los principios bíblicos. Pero ahí andaban. Las relecturas de hoy día en el mundo evangélico, una teología gay. Hoy día está muy fuerte la teología gay, revalidando la homosexualidad, de que Dios también ama, ¿cierto?, ese núcleo que se forma como familia homoparental. Y ahí uno ve los evangélicos con sus letreritos apoyando estas cuestiones, así como hemos visto evangélicos apoyando un montón de cosas más. Jesús, el primer revolucionario, esa cuestión la vi un montón de veces el año pasado con las protestas del 18 de octubre. Nada más alejado de los principios bíblicos. Falta de temor. ¿Por qué? Porque Dios no es el centro de esa vida. ¿Por qué? Porque ese cristiano no está preocupado de darle a Dios la gloria en todo lugar y en todo momento. Ese cristiano no entiende que él debe ser una expresión viva donde este Dios poderoso que ha transformado nuestra vida y solo Él se la merece. Solo a Dios la gloria. El solo a Dios la gloria no tiene que ver con expresarle cosas bonitas a Dios, porque a Dios no lo podemos engrupir. El solo a Dios la gloria se trata de mi conducta de vida desde lo interior hacia lo exterior. Mi conducta, mi mente. Tener la mente de Cristo, tener el carácter de Cristo. ¿Aquello me va a llevar a qué? A que mi vida sea una expresión donde el nombre de Dios sea glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amados, hay cuestiones que son desafiantes para nosotros en estos tiempos. Y si hay algo que a lo mejor debemos recobrar, no es solamente las 5 solas y aprendérselas de memoria cada mes de octubre, cada año, sino que es internalizar la palabra del Señor en nuestros corazones y en nuestras mentes. Mire lo que dice Pedro
Primera de Pedro 4, verso 11, para que lo busque y lo lea conmigo. Para que no crea que yo me lo estoy engrupiendo, sino que al contrario, yo quiero invitarle y motivarle a ser un amante de la palabra. Hoy día tenemos tanto tiempo para leer la Biblia. Yo motivo a los hermanos acá con el estudio bíblico, les digo, hermanos, miren este libro, usted en 15 minutos lo va a leer. Las cartas de Juan, las epístolas universales de Juan, usted necesita por cada epístola no más de 15 minutos para leerla. Usted está haciendo, voy a un ejemplo, ¿no? Supongamos que usted está ahí viendo la novela y dan comerciales. Los comerciales duran como 10 minutos, no menos que eso. Usted va a leer ya 3/4 partes de Primera de Juan. Claro, imagínese si usted ve la novela, ¿cuántos comerciales dan? ¿5, 6? O sea, va a poder leer fácilmente 2 veces Primera de Juan, aprovechando los comerciales. O sea, siempre se puede leer la Biblia. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Si alguno habla, hable conforme ¿a qué cosa? A las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder ¿de quién? De Dios. Ese poder que Dios da, dice Pedro, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Aleluya. Amén. Sea glorificado Jesucristo. ¿A quién pertenecen qué cosa? La gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Mire qué tremendo y qué importante esta cuestión. Yo quiero invitarles a asumir una realidad de la gloria de Dios. Miren, con esto termino. Si no van a decir, no, si invitan al pastor va a estar cuánto rato hablando. Y... miren, hermanos, un culto lleno de la gloria de Dios no es un culto que dura 2 horas, 3 horas. Sáquese esa cuestión de la cabeza, eso es carnalidad, eso es no entender. Usted no necesita 2 horas para adorar a Dios. Si no es capaz de adorarlo en los primeros 10 minutos, no lo va a hacer en los 45 o la hora y media restante. ¿Me va siguiendo, no? Claro. Si los primeros 10 minutos de culto usted no fue capaz de derramar el corazón delante de Dios, ahí ya es una cuestión personal. El darle la gloria a Dios en el culto no es de tiempo, es de calidad. Es calidad. Es que yo voy ya ansioso y es tanta mi ansiedad que yo lo único que quiero es que el culto empiece para darle a Él la gloria. Para darle a Él la gloria. Y no estar esperando, ¿cierto? Y con los brazos cruzados a ver qué es lo que el Señor quiere hacer. No, sáquese esa cosa de la cabeza, es una cuestión completamente errada. Cuando usted se junta con sus hermanos ahora, ¿cierto? En el culto, los domingos o en la semana, a través de esta vía, usted tiene que hacer el culto y tiene que hacer que lo que usted traiga al culto, el nombre de Dios sea glorificado. Dándole a Él la gloria en comunidad, adorándolo, aprovechando las instancias, ¿cierto?, de orar, aprovechando el tiempo de canto, cuando estoy escuchando la palabra, ¿cierto?, gozándome, confirmando en el corazón, ¿verdad?, y diciendo, Señor, para ti es la gloria, ayúdame a hacer, ¿verdad?, una expresión tuya digna de admiración, para que tu nombre sea glorificado y yo no sea una persona, un cristiano, ¿cierto?, mediocre, que al final lo único que hago es terminar avergonzando el Evangelio en vez que el Evangelio sea glorificado por mi vida, porque mi testimonio apesta. Tu vida, mi vida, queridos, tienen que ser expresiones vivas de Cristo, una expresión viva de Cristo al mundo, a la sociedad, a la gente y también a tu propia familia espiritual, a tu iglesia. Que juntos, en unidad de espíritu, den la gloria a Dios, den la alabanza a Él,
que su nombre sea exaltado, que su nombre sea glorificado, que la sociedad, que la gente que inclusive no tiene a Cristo pueda decir, oye, esta persona en realidad yo la conozco y es tan buen cristiano, ¿cómo me gustaría ser como él? La gente está glorificando a Dios por tu vida cuando dice eso, pero si la gente no lo está haciendo y está diciendo, para ser como este evangélico, porque la gente dice eso, ¿no? Sí, si lo dice, seamos honestos. Pero no, que la gente pueda decir, este matrimonio tiene algo especial. Miren, los hijos de esta familia son especiales, estos chicos son respetuosos, tienen algo especial, ¿verdad? Claro. ¿Y eso por qué va a ser? Porque Dios está en cada área de tu vida y estás dejando que Dios actúe en cada área de tu vida. Y por eso tú ahora eres una expresión de Dios. Y los incrédulos van a glorificar a Dios por tu testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Qué impactante es la palabra. A mí me impacta el mensaje. Cuando yo leo la Biblia, en realidad me siento tan... Porque no piensen que este mensaje es para ustedes nomás, que yo vengo aquí a pegarme un discurso, no. No. La escritura me pone entre cuatro paredes muchas veces y en el sentido de que me acorrala. Y lo único que queda de mi parte es rendirme. Y decirle, Señor, aquí estoy. Sé que soy imperfecto, sé que a lo mejor tengo problemas de carácter, a lo mejor tengo poca paciencia, a lo mejor tengo una lengua mentirosa, a lo mejor le presto oído a las cosas que no tengo que prestarle oído, a lo mejor no soy muy espiritual y soy más carnal, pero Señor, ayúdame a refrenar mi lengua, a poner oído a las cosas que sí son espirituales, a tener un buen testimonio, a controlar mi carácter, a que cada día sea menos yo y más Cristo en mi vida. Y ese es un desafío constante para ti y para mí, hermanos de Walpen. Es un desafío constante para ti y para mí. No por uno ser pastor va a ser más especial. Tengo las mismas luchas que tú tienes, las mismas pruebas y dificultades que tú tienes, yo también las tengo. Pero me esfuerzo por tratar de llevar mi vida a los pies de Cristo todos los días y a cada instante. Porque solo en Él encuentro victoria. Y solo en Él puedo hacer que el nombre de Dios sea glorificado a través de mi vida. Oremos al Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, vamos delante de ti. Señor, los desafíos son tantos en este tiempo que resultan ser agobiantes para mi corazón. ¿Cómo dar la medida? ¿Cómo dar el ancho? ¿Cómo generar a lo mejor una expectativa? Pero Señor, perdóname porque ese es un pensamiento carnal. Porque no soy yo, eres tú, Señor. Pero ayúdame a tener un espíritu sensible y un corazón sensible, Señor, a ti. A dejar dominar mi vida por ti. A que sea menos yo, Señor, como dice Pedro. Es necesario que yo mengue para que tú crezcas. Ayúdanos a menguar, ayuda a que nuestro yo, nuestro egocentrismo, nuestro narcisismo, inclusive a veces como cristianos, Señor, saque esas cosas de nosotros. Saca toda carnalidad, Señor, de nuestra vida, toda manera humana de pensar, de entender las cosas. Cuando la Biblia, Señor, es un libro espiritual que necesita ser interpretado espiritualmente a través de hombres y mujeres espirituales. Señor, y Jesucristo mismo vino a buscar a estos hombres y mujeres espirituales para ser adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Señor, ayúdanos. Te necesitamos porque no es por nuestras fuerzas ni capacidades humanas, sino que es a través de tú actuando a través de tu Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, en toda nuestra vida. Eres siempre tú, Señor. Eres siempre tú el que hace las cosas por nosotros. Eres tú el que pelea la batalla por nosotros. Es tu Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. Eres tú, Jesús, como sumo sacerdote delante de Dios, intercediendo por nosotros. Eres siempre tú. No somos nunca nosotros. Eres siempre tú. Y ayúdanos a no olvidar que solo tú eres el centro de nuestra adoración. No solo de un canto, no solo de una expresión, sino que de una vida que te adora a través del servicio. Porque la verdadera adoración es servirte a ti. Y el verdadero servicio es adoración.
Padre, bendice a mis hermanos de Hualpén, desde el más pequeñito, el más anciano. A todos, Señor, bendíceles. Glorifícate cada día en sus vidas. Tú les conoces mejor que nadie. Tú conoces sus fortalezas y debilidades. Pero te ruego, Señor, que en cada área de la vida de ellos, como también en el contexto de iglesia, de comunidad de fe, tú, Señor, les bendigas con poder, con autoridad del cielo. Señor eterno, gracias por este tiempo. Gracias, Jesús. A ti oramos, oh Padre amoroso, en el nombre de Cristo. Amén y amén.